Hola, vamos a iniciar el tema 3, mi interior. Para analizar este tema un poquito más a fondo, quiero que iniciemos observando estos personajes que tenemos aquí o personas, personalidades muy importantes, ¿no? ¿Qué tienen estos en común? A lo mejor estamos viendo que las cosas a las que se dedican precisamente pues no se comparten del todo. Estamos viendo deportistas, estamos viendo científicos, estamos viendo personas innovadoras, pero hay algo que las distingue, personas que han luchado, que se han esforzado, que tienen una determinación muy importante o muy alta por alcanzar, o que los ha llevado a alcanzar sus objetivos de manera muy particular, sea cual sea que fueren, ¿no? Esto que estamos viendo, que es el común denominador, es algo que al mismo tiempo es algo muy único en cada uno de ellos, y es su personalidad. Bueno, cada uno de nosotros tiene una personalidad, y esta, nos dice Valdés, es la combinación de rasgos heredados y rasgos adquiridos que hacen a una persona única e irrepetible. Siempre que hablamos de personalidad está el común denominador de los rasgos, ¿ok? Siempre vamos a hablar de rasgos cuando hablamos de personalidad. Cuando estamos hablando de rasgos que son innatos, rasgos con los que nacemos, estamos hablando del temperamento, mientras que cuando hablamos de rasgos que se han ido adquiriendo, rasgos que se van forjando a través del tiempo y la experiencia, estamos hablando del carácter. Eso es algo que a veces tendemos a confundir, pero que en realidad son dos cosas distintas, que ambas forjan o combinadas conforman lo que es la personalidad. Vamos a entrar en un ejemplo. El temperamento en una persona podría ser la timidez o podría ser la audacia, mientras que el carácter podría ser la determinación o la perseverancia, cosas que se van forjando a través del tiempo, de las experiencias, de las vivencias o del entorno de cada uno de nosotros, ¿sí? En general, la forma en que el ser humano maneja sus emociones es una mezcla del temperamento y el carácter. A veces, ante una determinada situación, nuestra primera reacción puede ser a partir de nuestro temperamento, ¿ok? Si somos personas volubles o somos personas un poquito que tendemos a entristecernos, pero esa primera sensación con la que reaccionamos ante un evento es nuestro temperamento, es algo que es común en nosotros, siempre lo vamos a hacer así. Sí, es algo reactivo, algo que no pensamos. Y el carácter es algo que hemos ido aprendiendo a hacer ante una determinada situación, independientemente de cómo nos sintamos, ¿ok? El carácter lo hemos ido adquiriendo. El carácter, el temperamento, en general la personalidad, han sido estudiadas desde hace muchísimo tiempo y es un tema muy interesante para estudiar. Los psicólogos tienden a estudiar la personalidad mediante pruebas o test. Es una forma más idónea de evaluar la personalidad. Las pruebas de personalidad o test se pueden dividir en pruebas objetivas y pruebas proyectivas. Las objetivas son pruebas, como ya hemos visto anteriormente, que son cuantificables, pruebas que tienen opciones de respuestas cerradas, que tienen preguntas estructuradas, mientras que las proyectivas no están las respuestas estructuradas, quedan a voluntad de la persona a evaluar. Son pruebas que son de completar frases, de generar historias, de elaborar dibujos, etcétera, de interpretar a lo mejor manchas o cosas por el estilo. Son pruebas muy interesantes, muy bonitas. En general,
Todas estas pruebas lo que hacen es estudiar los rasgos, estos rasgos de los que veníamos hablando, los rasgos adquiridos y los rasgos innatos. Si bien son muy particulares en cada uno de nosotros, se pueden ir como amalgamando, se pueden ir clasificando, por así decir, en un común denominador. Y entonces las pruebas evalúan esos comunes denominadores, ¿sí? Son rasgos comunes. Aunque seamos personas diferentes, tengamos rasgos diferentes, al final de cuentas los podemos ir creando en conjuntos y determinar que son comunes, ¿ok? Estos son las que evalúan las pruebas de personalidad, los rasgos comunes. Y hay unas teorías, N cantidad de teorías acerca de la personalidad, que hacen eso precisamente, clasificar esos rasgos comunes de personalidad y darles nombres y darles teorías y darles muchas cosas, ¿no? Muy interesante, es un tema muy largo. Aquí yo les presento 5 factores de la personalidad que son como unos factores muy flexibles, muy fáciles de comprender, muy sencillos para que no nos adentremos tanto en algo que es bastante complejo, ¿no? Está muy sencillo y muy fácil de entender. Esos rasgos de los que hemos venido hablando los podemos clasificar en 5 factores, que son extroversión, neuroticismo, apertura, afabilidad y conciencia. Cada uno de estos factores va a tener un extremo positivo o negativo que nos va a determinar algunas características o rasgos de la personalidad. El extrovertido, por ejemplo, podremos decir que es una persona que es líder, que le gusta hablar, que es sociable, mientras el introvertido viene siendo lo contrario. En cuanto a neuroticismo, estamos hablando de alguien reactivo. Alguien reactivo podría ser una persona, por ejemplo, que explota, que estalla, que no maneja bien sus emociones, no maneja bien el estrés, mientras alguien resistente es alguien lo contrario, maneja bien el estrés, se mantiene ante una situación complicada, se mantiene estable. En el factor de apertura, el extremo positivo nos muestra una persona, dice explorador, es alguien abierto, con gusto a lo mejor por las artes, interesado por reevaluar sus valores, interesado por las emociones de los demás, mientras que en el extremo negativo tenemos a alguien conservador, alguien que no va a gustar de modificar sus costumbres a lo mejor, y que no va a estar interesado ni en el arte, ni en los sentimientos, ni nada de eso por el estilo. Afabilidad nos dice alguien adaptador, alguien que le gusta conocer y establecerse. Y mientras del otro lado tenemos a un retador, que es todo lo contrario, no le va a gustar, va a estar en contra de de los cambios, por así decir. En cuanto al factor de conciencia, tenemos el extremo positivo, que es alguien enfocado, es una persona metódica, estamos hablando de una persona que lucha por sus objetivos, que trabaja en sus objetivos, mientras que del lado negativo a lo mejor tengamos a alguien poco motivado, alguien con que se distrae fácilmente de sus objetivos, se les olvida, no los persigue, se rinde fácilmente, no es como muy consciente precisamente, ¿ok? Esos son 5 factores de la personalidad muy sencillos, y a lo mejor nosotros ya nos ubicamos en cada uno de los factores, ya ubicamos a lo mejor ahorita si estamos en el positivo o en el extremo negativo, ¿ok? No es nada malo, solo es cuestión de identificarlos, aunque se llamen positivos o negativos, realmente no es que sean buenos o que sean malos, sino que al final de cuentas son nuestros factores de personalidad. Sin embargo, nuestra personalidad es un elemento clave a considerar en el plan de vida. Mucho de lo que nosotros seamos va a determinar, pues, qué es lo que vamos a elegir como carrera. Va a tener un gran impulso, un gran empuje al momento de seleccionar una carrera. Nuestra personalidad va a estar muy en juego.
algo que acompaña mucho a la personalidad son los valores. Y los valores son los estándares que comparte un grupo, los cuales determinan lo que es correcto, lo que es deseable y lo que es digno de honor. ¿Ok? Los valores los podemos dividir en universales, culturales y personales. Los universales son aquellos que permanecen a lo mejor sin importar las barreras culturales, sin importar la política, las barreras sociales o las barreras económicas, incluso las barreras de tiempo. Por ejemplo, lo son la paz, la libertad, la seguridad, el amor. Esos son los valores universales. Los valores culturales son los que se constituyen en un grupo, ya sea por las actividades, los estándares que se dictan acerca de cómo interactuar o acerca de cómo expresarse. Por ejemplo, los hispanos tenemos el valor muy arraigado acerca de la familia, ¿no? Mientras que a lo mejor en otros países más individualistas no lo esté tan arraigado. Y los valores personales es esa combinación de valores que te identifica a ti. ¿Ok? Esos valores con los que cada uno de nosotros decidimos vivir son valores muy íntimos. Los valores se vuelven en este momento algo interno, dejan de ser algo que dictan que en el exterior el grupo y se vuelve algo interno que dicta nuestro actuar diario. ¿Ok? Es algo que en vez de, hagan de cuenta que de estar de afuera hacia adentro, se convierte en algo que es de adentro hacia afuera, porque se ve reflejado en nuestras actividades diarias, en nuestro conducir diario. En general, también los valores juegan un rol esencial en la formación de la voluntad individual que empuja a los seres humanos. Esto es, siempre los valores van a estar presentes ante una decisión que nosotros tomemos. Van a formar un rol muy importante, van a jugar un rol muy importante en aquellas decisiones que nosotros tomemos. Actualmente nuestro mundo requiere personas con carácter, personas con valores. Esto es con la congruencia, ¿ok? Entre lo que son, entre lo que piensan y entre lo que hacen, para que puedan dar soluciones a las problemáticas de las sociedades. Personas como las que vimos en un principio, ¿ok? Que son personas con sus defectos a lo mejor, pero que tienen el carácter, ¿sí? Independientemente de sus defectos, el carácter para modificar su entorno y trascender en la sociedad. ¿Okay? Yo espero que cada uno de ustedes haga una reflexión muy importante y muy a fondo en este tema con respecto a su personalidad, su temperamento, su carácter y sus valores, chicos. Ha sido un gusto enorme platicarles acerca de este tema. Espero que realmente realicen una reflexión acerca de este tema. Saludos.